Continuamos con la división de expresiones algebraicas, pero en este caso analizaremos la división de un polinomio para un monomio. Asimismo, por favor, teniendo muy en cuenta la regla de la división de potencias de igual base, ¿sí? La que está en el recuadro rojo. Por favor, esta propiedad es súper importante para la división de expresiones algebraicas. La propiedad nos decía que si yo tengo dos potencias de igual base, se mantiene la base y se resta los exponentes. Lo que tenemos en la parte de la teoría, por favor, es algo referente a lo que ya les había explicado anteriormente sobre el método abreviado, ¿sí? Para simplificar expresiones algebraicas de una manera más dinámica y el resultado obtenerlo directamente, ¿sí? Sin tener que estar aplicando el paso a paso de la regla de las potencias. Abajo tengo dos ejemplos, por favor. Esos ejemplos analicémoslo. La teoría es referente a lo que les voy a explicar en los ejemplos. Ya. En el primer ejemplo yo tengo P a la 5 dividido para P a la 9. Entonces, la teoría que está especificada arriba nos explica que cuando yo tengo dos potencias de igual base, para no aplicar la regla y aplicar el método abreviado de manera directa, simplifico por completo la expresión de menor exponente. En este caso sería P a la 5, se simplifica por completo, quedándome 1 en el numerador. Por favor, quiero que quede claro algo. Una simplificación no es lo mismo que eliminación. Simplificar significa buscar los divisores comunes. Y el divisor común de cualquier número, de cualquier expresión, siempre es el 1. Entonces yo cuando simplifico algo por completo me queda 1. Ya, y luego el simplificar la potencia de mayor exponente únicamente nos dice que debemos simplificar el exponente, dejando ahí la diferencia entre los dos exponentes, que sería, la diferencia entre 9 y 5 sería 4, eso que tenemos, el número 4 que lo tenemos en azul ahí. Entonces eso significa que en el denominador nos queda P a la cuarta. Ahora, en el siguiente ejemplo, entre z a la 8 dividido para z al cuadrado se simplifica el de menor exponente, que sería ¿cuál? Z cuadrado, por completo, quedándonos el divisor de 1, y luego simplifico el de mayor exponente, únicamente el exponente, pero aplicando la diferencia entre 8 y 2, que sería 6, quedándome el numerador z a la 6. Nada difícil en este tipo de herramienta que nos facilita el trabajo de una forma más rápida, ¿de acuerdo? Vamos a un ejercicio para explicarles cómo se aplica el proceso de dividir un polinomio para un monomio. Nos dice que dividamos 3x cuadrado y cubo menos 5a cuadrado x cuarta para menos 3x cuadrado. Entonces tenemos más que claro, por favor, que en este caso aquí tengo un polinomio y acá tengo un monomio. Recuerden, ya habíamos aprendido que un polinomio son términos separados por signos más y por signos menos. Entonces aquí tengo dos expresiones algebraicas separadas por el signo menos, entonces eso representa un polinomio, ¿sí? Y acá tenemos un solo término que representa un monomio. Entonces yo voy a dividir las dos expresiones, pero asimismo de forma práctica, habíamos dicho, la única forma de dividir de forma práctica es escribirlo como una fracción. Entonces el polinomio lo divido para el monomio, pero para hacer esta división, por favor, vamos a ver cuál es el proceso, y este proceso se aplica siempre. Se aplica la propiedad distributiva, es decir, cada término del numerador se divide para la expresión algebraica que está en el denominador. En otras palabras, 3x cuadrado y cubo se divide para menos 3x cuadrado. Eso es lo que tengo aquí. El menos 5a cuadrado x cuarta se divide para menos 3x cuadrado. Este lo tengo acá, miren. Pero por favor que quede claro, ¿cuál es el signo que le separa a los dos términos de la parte superior? Es el signo menos. Por eso este signo menos queda aquí. ¿De acuerdo? Por favor, los signos que están en la parte superior son los signos que le separan a las fracciones. Y el proceso consiste en aplicar, por favor, la división de monomios, lo que ya aprendimos en el primer video. Es decir, aquí tengo un monomio, ¿sí? Un monomio, el que está en el círculo, y el otro círculo representa la división de monomios, así mismo. Entonces, por favor, en la división de monomios sacamos la respuesta de cada término que está planteado aquí, sin olvidarnos que en la división de monomios exclusivamente se dividen los coeficientes numéricos primero, ¿no? El 3 dividido para menos 3 me daría menos 1, y luego verifico si las letras se repiten tanto en el numerador como en el denominador para aplicar la división de potencias de igual base. Y en la división de potencias de igual base, la base se mantiene y los exponentes se restan. Por ejemplo, el x, que sería
2 menos 2 quedaría x a la 0. Bueno, aquí hay un pequeño error, no es y cuadrado, es y cubo, por favor. Ahí hay un pequeño error, ¿sí? Es y cubo aquí, pero bueno, es y cubo. Por favor, no nos olvidemos. Porque ese no se resta con ninguno, porque es la única potencia que tenemos en el numerador, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente expresión. Está 5 dividido para menos 3, pero recordemos que está separado por el menos. Y cuando nosotros tenemos una expresión algebraica hay que aplicar la ley de signos. Tanto este menos con este menos de acá se aplica la ley de signos. Menos por menos me queda más y obtengo el signo más de aquí. 5 dividido para 3, no hay cómo hacerlo, no hay cómo dividir de manera exacta, entonces me queda la fracción, 5 tercios. El a cuadrado, ¿sí? No hay ningún a cuadrado en la parte del denominador, entonces me queda a cuadrado. El x cuarta y el x cuadrado, acordémonos, se mantiene la base que es x y se restan los exponentes. 4 menos 2 me quedaría x2. Eso lo tenemos por favor aquí, ¿sí? Lo tenemos aquí, sin olvidarnos que esta expresión por favor es y cubo, ¿sí? Es y cubo ahí. Pero bueno, nos queda menos x0 y cuadrado más 5 tercios a cuadrado x cuadrado. Miren que ya no escribí el 1. ¿Por qué? Porque nosotros debemos suponer que cuando yo tengo un 1 acompañado de la parte literal de cualquier letra, al 1 ya no se lo escribe, se lo sobreentiende simplemente en la escritura, ¿de acuerdo? Nos imaginamos que está presente en el término, solamente se representa la parte literal. Por eso me queda menos x0 y cuadrado, 5 tercios a cuadrado, x cuadrado, ya, anticipando por favor que aquí era y cubo, ¿sí? Ese es un error nada más que ha habido, pero ahí es y cubo. Ahora explico algo que debo tomar en cuenta por favor y no lo olviden. Cuando toda potencia está elevado a la 0, eso me queda 1. Es una propiedad de las potencias. Toda potencia elevada a la 0 queda 1. Por lo cual, al final, la respuesta que nosotros tenemos aquí, al final esa respuesta me queda sin x a la 0 porque sobreentiendo que es 1. Y recuerden que el 1 ya no se escribe. Entonces solamente me quedaría menos y cubo más 5 tercios a cuadrado x cuadrado. Por favor, muy en cuenta aplicar la propiedad distributiva en la división de un polinomio para un monomio. Miren, aquí aplicamos el método paso a paso de la regla de las potencias, de la división de potencias de igual base. Pero este mismo ejercicio lo vamos a resolver utilizando el método abreviado, sin complicarnos la vida. ¿Qué significaba esto? Que en la división de un polinomio para un monomio ya sabemos que debemos aplicar, ¿sí? Ya sabemos que debemos aplicar la propiedad distributiva. Cada término de arriba dividido para el denominador, ¿sí? Separados por los signos que se encuentran, ¿sí? En el numerador. Analicemos esta primera expresión de aquí, por favor, para que quede claro. Esta primera expresión. Tengo 3 dividido para menos 3, me queda menos 1, ¿no es cierto? Ya. X cuadrado con el x cuadrado, quiero que analicemos algo. Estos tienen el mismo exponente. Estos se simplifican por completo porque tienen el mismo exponente. Suponiendo que también nos queda 1, ¿no es cierto? Entonces lo único que nos quedaría sería el y cubo. O sea, nos queda menos 1 y cubo. Pero el menos 1 se sobreentiende, entonces me queda y cubo de acá. Entonces estoy aplicando el método abreviado, por favor. El método abreviado nos decía que nos demos cuenta de la parte literal y simplifiquemos el de menor exponente por completo y el de mayor exponente solo el exponente, dejando la diferencia, ¿de acuerdo? En ese exponente. En la siguiente expresión tengo menos, este menos de aquí dividido para este menos de acá se hace más, ¿de acuerdo? Menos para menos me da más, por la ley de signos. 5 dividido para 3 me queda 5 tercios. A cuadrado. Y el x cuarta con el x cuadrado se simplifica por completo, pero aquí en cambio el x cuarta solo el exponente. Y 4 menos 2 la diferencia, me queda 2 que lo tenemos en la parte de acá. Entonces esto sería la forma abreviada de poder resolver este tipo de operaciones sin tener que recurrir al paso a paso de lo que ya vimos en el anterior proceso de este mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Ya, y para completar, analicemos este ejercicio. La idea es exactamente la misma. Por favor, aquí no me voy a complicar mucho en el proceso porque es exactamente la idea referente a los anteriores problemas, donde la división se convierte en una fracción y luego se aplica la propiedad distributiva, quedándome una expresión, ¿sí? Una expresión del numerador, ¿sí? Cada término del numerador dividido para, ¿sí? El término del denominador. Separados, por favor, separados por los signos, ¿sí? Que se encuentran en el numerador, ¿sí? Separados por esos signos.
Aplico el mismo proceso, por favor, aquí quiero que quede claro. En este ejercicio lo hemos desarrollado con el paso a paso, manteniendo, en este caso, dividiendo los coeficientes numéricos y haciendo que las potencias de igual base se resten los exponentes, ¿sí? Esto sería en el paso a paso. Y al final me queda esta respuesta. Ojo, este mismo ejercicio lo puedo resolver por el método abreviado, que ya lo he explicado desde el anterior video. El método abreviado, no olvidarse, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, a este mismo ejercicio lo puedo resolver de una forma directa. Tengamos eso muy claro. Y ese sería el proceso para dividir un polinomio para un monomio. No tiene nada difícil, nada de complicado. Entonces, espero que quede claro. Y para el siguiente video, como digo, estaría explicando cómo dividir un polinomio para otro polinomio. Muchas gracias, buen día.